Casarse es el sueño de muchas personas. Además también es el éxito y autorrealización aspirada por muchos, tanto que puede llegar a manifestarse libre y literalmente en los sueños de estas personas. Pero nuestras aspiraciones con frecuencia están basadas en otras tantas experiencias, ya sean en nuestra infancia o en la vida en la que nos desempeñamos actualmente. Así el significado de estos sueños no seguirá una línea recta de nexos, sino que se verán involucradas muchos puntos relevantes pero inconscientes de nuestra vida psíquica. Te explicamos qué significa soñar que te casas. El significado de soñar con tu boda puede variar en función de muchas circunstancias. Puede no significar lo mismo soñar que te casas con tu novio o novia, con tu esposo o esposa, con tu expareja o con alguien que no conoces. A continuación veremos qué significa este sueño en función de sus características. Significado de soñar con una boda. Este tipo de sueños suelen ser el polo opuesto de las pesadillas, pues producen mucho placer, pero no es así siempre. Algunas personas refieren con mucha angustia este tipo de sueños en donde hay una boda, ya sean ellos o no los que se están casando les produce mucha angustia. Y es aquí donde podemos partir para la interpretación de qué significa soñar con una boda. El significante de una boda frecuentemente implica compromisos, y dentro de ellos sus consecuentes o significantes subyacentes, responsabilidades, sujeciones, familias, renuncias, legalidades, formalidades, cambios y otros tantos muy particulares. Soñar con una boda puede estar implicado al deseo inconsciente por contraer matrimonio, pero sin duda hay muchos elementos más que participan activamente en el significado de este sueño. Por ejemplo, hay algunas personas que en el sueño han interrumpido la ceremonia o han salido corriendo del salón, y estos elementos pueden volver un poco más confusa la interpretación por nexos simples. ¿Qué significa soñar que te vas a casar pero no te casas? El soñante puede describir lo siguiente. Soñé que estaba en una boda y de repente se interrumpió porque el novio salió corriendo y después parecía que era yo el que corría. Parecía que yo era el novio, y luego, terminó el sueño. Pienso que no está relacionado conmigo porque la relación con mi pareja está en orden y he pensado en pedirle matrimonio, pero este sueño me hizo pensar mucho. Hay miles de elementos variables que pueden surgir en el sueño y en el caso del ejemplo anterior, es difícil decir que el deseo latente pero inconsciente del sujeto es la boda, sino que el escape de este evento. Quizá esto se relacione al temor a sus significantes subyacentes, responsabilidades, cambios, sujeciones, que también son inconscientes. ¿Qué significa soñar que te casas con tu expareja? Soñar que nos casamos, como se mencionó anteriormente, puede tomar dos vías, de placer y de desagrado. Nuestra parte yoica reviste al evento de todo lo contrario. A mí no me gustan las bodas, yo no pienso casarme nunca, pienso que el matrimonio es innecesario. Odio las bodas, no me gustan las bodas, pero es acá donde tenemos oportunidad de cuestionar la razón de este desagrado. Por ejemplo, ¿por qué crees que el matrimonio es algo innecesario y banal? El sujeto puede manifestar que son eventos rudimentarios sobre el compromiso con la pareja, pues siempre terminan en divorcios y abandonos. Quizá haciendo una exploración más extensa y profunda sobre este aspecto la persona tuvo dificultades con su expareja por los mismos significantes que operan en su vida. Tuvieron una relación bastante formal y relativamente estable hasta que alguno de ellos habló sobre dar el siguiente paso y sugerir formar una familia juntos. Hay tantos significantes que operan en nuestra vida desde muy pequeños. El temor a las responsabilidades quizá surge como consecuencia de una experiencia en la que el matrimonio estuvo implicado. Sus padres se han divorciado. El padre o la madre le ha contado en varias ocasiones que hubieron muchos sueños o planes que ya no pudo realizar por haberse casado. Amigos y colegas refieren que las esposas cambian radicalmente después del matrimonio y esto, aunque a simple vista puede hacernos pensar que solamente provocará miedo al matrimonio. Pero no tomamos en cuenta que quizá al sujeto le gustaría establecerse en una relación y sentirse amado y acompañado, pero la parte yoica en este caso es la protección y prevención al fracaso. Haber soñado con una expareja no siempre significará que hay cosas pendientes por decir o expresar con esa persona, o que aún hay deseos muy profundos y fuertes de estar con esa persona y más si en el sueño se casan con ella. Muchas veces el inconsciente comienza a asociar eventos presentes en los momentos de vigilia del sujeto. Por ejemplo, con la actual pareja comienzan a tener problemas o demasiada cercanía y formalidad. Esto rápidamente es representado como contenido onírico de la experiencia previa con la expareja. ¿Qué significa soñar que te casas con tu pareja? Como mencionamos desde el inicio, el concepto de boda tendrá distintos significados para cada persona que haya soñado con alguna boda. Para unos puede ser únicamente papeleos, celebraciones y legalidades, para otros puede ser una representación de éxito y realización personal.
Los sueños manifiestan los significados inconscientes. Por ejemplo, pensar que son puras formalidades. Y el consciente o nuestra parte moral expresa. Es un proceso que todo ser humano debe aspirar y por tanto yo deseo mucho poder casarme con mi pareja. Algo a la manera de que la forma en la que se expresa lo soñado muchas veces manifestará todo lo contrario a lo que se desea realmente en el inconsciente. Por ejemplo, un paciente expresa que soñó casarse con su pareja y que eso le generó mucha angustia porque a él las bodas le parecen una tontería, pero inconscientemente desea formar la familia que nunca sintió tener y sentirse amado y acompañado. Soñar que uno se casa con la pareja, muchas veces manifiesta esas experiencias inconscientes con las cuales se han formado los significantes. A continuación, te compartimos un ejemplo que puedes tomar en cuenta al interpretar estos sueños. Los padres de Juan estuvieron casados 15 años. Cuando Juan tenía 5 años, decidieron divorciarse. Las tías de Juan también son divorciadas y algunas de ellas expresaban muy seguido la inconformidad con sus esposos. Juan llegó a tener 30 años y conoció a Marta, con quien mantienen una relación relativamente estable, no hay discusiones, procuran llegar a acuerdos, se acompañan y se apoyan en los planes que tiene cada uno. A pesar de que Juan expresa haber soñado que se casaba con su pareja, manifiesta durante una conversación con su psicólogo que el matrimonio no le atrae mucho y que lo considera como algo innecesario porque, regularmente terminan mal y él quiere mucho a Marta como para que las cosas concluyan de esa forma. Además, en el sueño Juan refiere que él interrumpió la ceremonia, así él dice que no puede ser un deseo latente de compromiso, sino que todo lo contrario. La explicación eclipsa lo que subyace en el sueño, una necesidad de afecto, estabilidad, seguridad y apoyo. Los contenidos inconscientes de deseo latente de compromiso y de renuncias al mismo encubren a la verdadera necesidad, ocultar el temor a que su necesidad de afecto y estabilidad se manifieste. Como hemos dicho, el significado de este tipo de sueños se ve comprometido por los elementos implicados en ellos. Así que te invitamos a que pueda explorar aún más y con mucha atención a cada uno y así poder asociarlos. ¿Qué significa soñar que te casas con alguien que no quieres? ¿Cómo sabemos cuando no queremos a alguien? Esta es una pregunta clave al momento de interpretar sueños con esta característica, pues nos permitirá reconocer lo que venimos describiendo en párrafos anteriores en que lo soñado y su experiencia emocional asociada muchas veces estará representando los deseos que realmente están actuando, operando, desde nuestro inconsciente de forma subyacente. En este caso en particular el soñar con casarse con alguien que no quieres podría estar representando tu deseo latente de establecer una relación con esa persona aunque tú manifiestes verbalmente que no es así, y aunque incluso en tus sueños te veías casi obligado a casarte. Querer a alguien está asociado a esas necesidades que no sabemos que tenemos, por ejemplo una necesidad de ser escuchados, de estar acompañados, o incluso, una necesidad de proteger y cuidar a alguien. Cuando perdemos a alguien sabemos a quién perdemos, pero no sabemos lo que perdemos con esa persona. Igualmente cuando decimos querer a alguien, no sabemos lo que queremos de esa persona. Decimos que es por su estabilidad, porque nos escucha, su seguridad y autoconfianza y quizá por su personalidad. Ignoramos que detrás o por debajo de todas estas razones conscientes que describimos a manera de listado, están constituidas por necesidades inconscientes. Si decimos que nuestra pareja nos gusta porque nos escucha, ¿qué pasará si en un momento no lo hace? O si es por su personalidad y seguridad, ¿qué pasará cuando tenga algún fracaso y se sienta inseguro e inestable? Queremos de esas personas muchas cosas que ignoramos desear. Si nos gusta ser escuchados, hay algo que necesitamos expresar y que los demás no han escuchado. Describimos todo esto del querer y no querer a alguien porque si decimos que soñamos con alguien a quien no queremos probablemente tampoco sepamos el por qué. Conscientemente podemos decir, porque no me gusta, no me atrae, me parece desagradable, no es para nada mi tipo. Jamás tendría una relación con esa persona. Pero quizá esa persona represente algo que no ha pasado en ningún momento en nuestro campo de conciencia. Sexual y físicamente atractivo aunque en nuestro campo consciente digamos que es un idiota y un patán, o viceversa que es muy educado e inteligente pero su físico no me atrae para nada.